Bienvenidos al podcast Gestión de Proyectos, Programas y Portafolios de la experta Liliana Bustic. Una experiencia donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de estas disciplinas con una mirada práctica de aplicación al mundo real. He titulado este podcast ¿Lista de prioridades o lista de deseos? Y la idea es conversar brevemente unos minutos sobre la priorización de proyectos. Hay empresas que tienen en ejecución demasiados proyectos con respecto a la capacidad que tienen para ejecutarlos. Muchos no saben o les cuesta priorizar sus proyectos. En varias empresas no hay maneras formales para priorizar y seleccionar proyectos, decidir qué proyectos hacer y cuáles no, qué proyectos lanzar, qué proyectos detener, qué proyectos aplazar. Por ejemplo, ahora con lo que pasó con el COVID, muchas empresas tuvieron que lanzar proyectos nuevos, suspender proyectos existentes, ya sea temporalmente o definitivamente. Y se les hacía difícil esa decisión, no tenían mecanismos para tomar las decisiones correctas al respecto. En general, muchas veces les pasa a las compañías que les dicen que sí a todo. Todos los proyectos que quieren hacer los ponen en lista como para hacerlos. Pero la realidad es que generalmente los recursos son finitos, son limitados, y aun cuando abunde el dinero o cuando haya suficiente presupuesto, puede que la restricción no sea económica, pero sí humana. Puede ser que no hayan suficientes personas, suficientes manos de obra disponibles, suficientes recursos humanos. Con lo cual, se vuelve indispensable priorizar. Ahora, ¿cuál es el problema relativo a la falta de priorización? El tema es que, por más que se quieran hacer muchas cosas simultáneamente, muchas iniciativas y muchos proyectos en simultáneo, por más que haya muchas buenas ideas, es importante determinar aquello que sí le agregará valor a la empresa, aquello que sí está alineado a la estrategia del negocio, aquello para lo cual sí contamos con recursos humanos y materiales. Porque de lo contrario, terminamos con una lista enorme de proyectos en curso y también terminamos con innumerables cantidades de problemas. En mi país hay un dicho popular que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso significa que cuando queremos hacer muchas cosas a la vez, terminamos haciendo muy poco o haciendo cosas mal. Y está estudiado que cuanto más proyectos o tareas tengamos en curso, tengamos abierto, menos productivos somos. De hecho, hay una pérdida de productividad cada vez que pasamos de un tema a otro, de un proyecto a otro, perdemos concentración. Y también cuando hay demasiados proyectos en curso, sin mano de obra suficiente, a las personas se la tiene de acá para allá, a veces en un modo hasta caótico de trabajo, y esto les genera mucha desmotivación, cansancio y estrés, lo que muchas veces también lleva a la rotación de personal en las empresas. Les quiero comentar una historia pequeña personal. Cuando formulé el plan de negocios de mi empresa para fundar mi compañía en el año 2008, le pedí al gerente general o al CEO del Project Management Institute del PMI, que en aquel entonces era Greg Balestrero, el CEO de la sede mundial de PMI en aquel entonces, y quien tuve el honor de que fuera mi mentor, le pedí que revisara mi plan de negocios para darme su opinión. Yo estaba a punto de lanzar mi empresa, tenía mi plan de negocios terminado y era fundamental que Greg, con su vasta experiencia internacional, un CEO de talla mundial, pudiera revisar mi plan. Así que él lo empezó a leer, nos juntamos para revisarlo y todo le parecía estupendo, hasta que llegó a una hoja que yo titulaba Lista de prioridades. Esa lista tenía una carilla completa de proyectos e iniciativas que yo quería hacer en el corto plazo. Cuando Greg llegó a esa página, se rió y me miró. No me olvidaré nunca de la cara de Greg. Él, que solamente hablaba inglés, me dijo: "Not Liliana, this is not a priority list, this is a wish list. Priorities are 3". Eso en inglés significa: no, Liliana, eso no es una lista de prioridades, eso es una lista de deseos. Prioridades son 3. Y nunca me voy a olvidar de esa frase. Tampoco me olvidé nunca de la cara de Greg en el año 2008 cuando me dijo eso. Eso fue una gran lección sobre la necesidad de enfocarme y la necesidad de priorizar. Así que
me dijo que me vaya a rehacer mi lista de prioridades porque esa lista era demasiado ambiciosa, demasiado extensa. Y me dijo que me enfoque, que piense en las 3 cosas que eran los más importantes para el éxito de mi compañía. Y a veces los responsables de las empresas, los gerentes generales, los vicepresidentes de proyectos, los responsables de oficinas de proyectos, los gerentes comerciales y a otros les pasa lo mismo que me pasó a mí. Tienen una lista de prioridades tan amplia que deja de ser lista de prioridades para ser una lista de deseos. Y en el caso de los gerentes comerciales, además, tratan de vender todos los proyectos habidos y por haber. A veces venden hasta cualquier cosa y le dicen, bueno, metámonos en este proyecto, después vemos cómo lo solucionamos, y abarcan más proyectos de los que deberían abarcar. En base a lo que aprendí de Greg, trato de tener la lista de proyectos de mi portafolio acotada para asegurarme de que sea factible. Es como pensar en la ley de Pareto o en la regla del 80-20, ¿no? Que nos habla de tener solo el 20% de los proyectos o iniciativas que nos den el 80% del valor o retorno. A veces hacemos al revés. Tenemos un 80% de proyecto que no nos sirve para nada o que apenas nos da un 20% de valor, cuando debería ser al revés. Tener solo un 20% de proyectos, pero que nos den el 80% del retorno. No hacer todo lo que a uno se le viene a la mano para hacer, sino hacer solo aquello que generará un gran impacto, un gran valor, los mayores beneficios, los mejores ingresos o lo que la estrategia de la organización o de la empresa requiera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se priorizan los proyectos? Esa es una pregunta central de la gestión de portafolios. Para priorizarlos, frecuentemente se usan criterios de priorización, es decir, criterios que sean relevantes a la hora de decidir si lanzar un proyecto o un programa o si no lanzarlo. Criterios que te permitan comparar varios proyectos entre sí para decidir cuáles de ellos hacer y cuáles no. Los criterios, a su vez, pueden incluir el riesgo del proyecto, su retorno sobre la inversión, su valor actual neto, su alineamiento estratégico, sus beneficios esperados, su impacto social, ambiental o reputacional, la penetración del mercado que permitiría el proyecto, entre muchos otros criterios. Y asimismo, muchas veces esos criterios se les asigna un peso, ya que generalmente los diferentes criterios no tienen la misma importancia para la empresa. Siempre hay unos criterios que son más importantes que otros. Entonces, se les asigna un peso mayor a unos criterios, a los criterios más relevantes. Por ejemplo, una empresa que está buscando ejecutar proyectos que le permitan ingresar en nuevos mercados y lograr una mayor penetración del mercado, le dará más peso o un peso más alto, digamos 40%, al criterio de penetración o expansión del mercado, mientras que le dará un peso más bajo a otros criterios como puede ser, por ejemplo, el riesgo o el impacto ambiental, que le puede dar un 20% de peso. Entonces, en la práctica, se deben definir procedimientos que indican de qué modo en la empresa o en los portafolios se realizarán las priorizaciones de proyectos. Si se van a usar, por ejemplo, matrices de evaluación de proyectos con criterios y pesos asignados, como recién comentaba, o si se van a usar otras técnicas o herramientas como, por ejemplo, AHP, que significa proceso de jerarquía analítica y que es una herramienta muy útil que muchas veces se usa con software para poder tomar decisiones en grupo o con varias personas que sean más objetivas y estructuradas. AHP además considera determinados criterios y les puede también asignar peso a esos criterios. Hay diversas técnicas y herramientas para apoyar a las empresas y portafolios en su priorización de proyectos. Y es importante aprender estas herramientas, considerar su aplicación en nuestras empresas, PMOs o portafolios. Es relevante que en las metodologías de proyectos o dentro de los procesos de las oficinas de proyectos se cuente con criterios y lineamientos claros sobre cómo priorizar los proyectos y cómo alinearlos a la estrategia del negocio. Y cuando hablo de tener procesos o procedimientos, no estoy hablando de un ladrillo, no estoy hablando de un documento de 50 hojas, y no estoy hablando de burocracia y hacer las cosas pesadas. Los mínimos lineamientos y matrices necesarias como para poder priorizar objetivamente los proyectos para el beneficio de la empresa. Ahora, hablando un poquito de quiénes deben priorizar.
Es importante saber quiénes tienen que participar en la priorización y en la misma deben estar involucrados distintos actores que tengan una visión diferente y complementaria de los proyectos. Por ejemplo, el gerente de riesgos de la compañía puede ayudar en la evaluación de riesgos de los proyectos potenciales. El gerente de finanzas puede ayudar a evaluar y recomendar sobre el financiamiento de los proyectos potenciales y su factibilidad económica. El vicepresidente de proyectos o gerente de proyectos senior, entre otros, pueden recomendar sobre la factibilidad técnica del proyecto. Los ejecutivos, gerentes generales, gerentes de portafolios u otros que entienden el alineamiento de los proyectos potenciales a los objetivos estratégicos de la empresa, también son clave en esta priorización. Y hay otros actores relevantes. Así que la decisión debería ser en grupo y lo más objetiva posible para que no sea basada en el capricho de una o dos personas, sino en un estudio cuidadoso de criterios, de pesos, de beneficios, de riesgos, de retorno, de beneficios a la comunidad, de sostenibilidad, etc. Entonces, para concluir, ¿cuál es el desafío que tenemos por delante? En los países de habla hispana, tanto en América Latina, el Caribe, como en España, la cultura informal a veces nos juega en contra y nos cuesta formalizar la toma de decisiones relativas a la selección y priorización de proyectos. Luego los mismos se terminan seleccionando según el gusto, interés o presupuesto de determinados ejecutivos o gerentes, según el que grita más fuerte, el que tiene más poder. Y a veces no hay ningún criterio objetivo ni razón lógica para preferir un proyecto sobre otro. Y de este modo la empresa pierde la oportunidad de maximizar sus resultados. Así que como conclusión, espero que hayas disfrutado este podcast y te desafío a aprender más de este tema. Para ello, puedes adquirir mi libro de secretos para dominar la gestión de portafolios de programas y proyectos, que solo está disponible en bookstick.com. Lo puedes comprar online y lo enviamos de modo seguro a todo el mundo. O también puedes considerar asistir a uno de mis cursos del tema que frecuentemente estoy ofreciendo tanto en modalidad in-company como en modalidad abierta. Asimismo, si tienes cualquier duda y tú quieres considerar una consultoría para ayudarte a implementar este tema tan crucial en tu empresa, quedo a disponibilidad para que me contactes. Que tengas un buen final de este día. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te gustó, dale me gusta, compártelo y sigue a Liliana Bustic en sus redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, así como encuentra más contenido de valor para tu desarrollo profesional y laboral en www.bustic.com. Allí también puedes conocer sobre sus servicios de consultoría y capacitación para apoyar a tu empresa.